Hola, queridos amigos de Contexto. Aquí en los jueves de Pedro Cava, que nos acompaña con temas de actualidad e interés para ustedes. Bueno, esta semana vemos que en el mundo, amigos, ha habido un gran rebrote de la pandemia, quizás causada por los relajamientos de las medidas de confinamiento. En nuestro país vemos que ha pasado algo parecido desde la Semana Santa. Tenemos un aumento de los casos y los hospitales continúan bastante llenos. Gracias a Dios nuestro sistema no ha colapsado. Esto sí ha pasado en otros países, por ejemplo Chile, que había tenido un manejo de los mejores en Latinoamérica. También hemos visto un recrudecimiento, ni hablar de otros países como la India, donde hemos visto que no hay oxígeno, no hay camas, no hay nada, donde hay ya saben que el sistema sanitario es muy precario, y en otros países del mundo. Vamos a ver qué pasa en nuestro país. Las autoridades han hablado de estudiar si es necesario volver a un mayor constreñimiento del tiempo en la calle, o sea, del toque de queda. Vamos a ver qué pasa. Pedro, bienvenido. Bueno, contigo, muy contento con los amigos de este programa y del Canal 27, nuestro alojamiento, nuestra casa. Nuestra casa. Pedro, a mí me gustaría que iniciáramos sobre una denuncia que he visto que ha hecho la Procuraduría sobre, han dicho que el gobierno pasado ha tenido pues lo que se llama una distorsión en los cuerpos militares y la Policía Nacional. ¿A qué se refiere y si será esto cierto? Mira, eso es muy grave y además eso era un secreto a voces desde hace muchos años, que aquí se nombraban en los cuerpos armados y en la Policía Nacional nóminas de presuntos servidores que no eran tales, pero que cobraban, pero repartían de alguna manera esos sueldos con los promotores de esa acción. Lo que ha dicho la Procuraduría es que el señor Mayor General Adam Benoni Cáceres Silvestre, o sea, él es jefe de la seguridad personal del presidente de la República, y que el vicealmirante retirado Félix Alburquerque Comprés, presidente de la Comisión de Control de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que ambos constituían una especie de mafia interna en las Fuerzas Armadas, que nombraban centenares de militares y policías en puestos específicamente reservados en la Dirección de Seguridad Presidencial y en Turismo, o sea, los dos cuerpos especializados de seguridad de la Presidencia de la República y de seguridad turística, quienes cobraban de entre 20 a 70 mil pesos. Muchos de esos sueldos iban a parar a cuentas de estos señores que manipulaban, entre otras personas, la misma pastora Rosy Guzmán Sánchez, el teniente coronel Rafael Núñez de ASA, oficiales mencionados como Raúl Girón Jiménez y Tannen Antonio Flete Guzmán. Esos señores no solamente cobraban eso, sino que también había que repartir con ellos todos esos puestos de chequeo y de seguridad, donde las policías levantan unos dineros. Barbaridad. También había que compartirlo con ellos, o sea, y que las bajas eran negociadas, las dádivas y las bajas. Entonces dice la Procuraduría que capturó cuentas donde estos señores hacían depósitos multimillonarios para operar lo que ellos llaman un grupo organizado que defraudó al Estado
Y por eso entonces han armado lo que ellos llaman la operación coral de persecución de estos señores. Mira, esta es la más grave distorsión documentada que se ha hecho en lo que va de siglo de las instituciones armadas del país. Eso se comentaba que existía. Y se dice que incluso todavía una parte de esa nómina no ha sido desmontada totalmente. Todavía en estos tiempos, lo que quiere decir que es una situación muy grave, que muestra hasta dónde se distorsionó en gran medida institucionalmente el país en los últimos años. Yo me sentí profundamente preocupado y he lamentado mucho saber que esto se produjo en esos tiempos. Ahora, lógicamente, la Procuraduría tendrá que demostrar todos estos señores que han sido apresados y señalados como responsables de esta estructura mafiosa, tienen la oportunidad de salir inocentes si se defienden y derriban el instrumental acusatorio que ha preparado la Procuraduría General de la República. Mientras tanto, lo que está en el ambiente es una de las denuncias más graves de los últimos años y probablemente la más grave de lo que va de siglo por el efecto que eso tiene distorsionador de lo que son nuestras instituciones básicas relacionadas con la seguridad nacional, que son las Fuerzas Armadas y la Policía. Imagínate, Pedro, si eso es en las Fuerzas Armadas, también cómo se puede estar dando esto en otros estamentos. ¿Qué vamos a hacer para que esto no se repita? ¿Cómo vamos a averiguar estos mecanismos? ¿Cómo se hicieron? Yo espero que todo esto salga a la luz. Eso es lo que te estoy diciendo. La importancia que tiene esta investigación de la Procuraduría es que ya inicia el desmonte de una estructura que por lo bajo se comentaba. Esa información era un rum en la población. Hace muchos años, Pedro, era un rum de la población y no se tomaba ninguna acción al respecto. Y no se tomaba ninguna acción. Entonces, aquí estamos ante una iniciativa que por primera vez pone en marcha lo que llamamos ahora el Estado Dominicano, representado en la Procuraduría General de la República, para desmontar una cosa tan lamentable y que causa tanto daño institucional a cualquier nación. Nosotros pensar que un director de control de drogas, un jefe de la seguridad del presidente de la República encabezaba cosas como esto. Incluso se mencionan instituciones ahí, como una cooperativa a la que le hacían, una asociación de corporativa Madre Tierra se llama, muy mencionada por cierto, sí, donde se encontraron depósitos de cantidades enormes de dinero. El expediente acusatorio que reveló un diario de circulación nacional de la Procuraduría dice que, por ejemplo, en control de drogas se emitían cheques, cantidades enormes, centenares de miles de pesos, que ni siquiera se registraban en el sistema contable de la institución. Óigame, cosas graves. Vamos a ver que para esto es muy probable que cuando se conozcan el fondo de estas acusaciones, salgan a relucir lo que el rum mencionaba como existente, el rumor público, y que parece que entonces es cierto. Yo me alarmaba cuando veía eso, pero ya que la Procuraduría, o sea que el propio Estado lo denuncia, estamos ante un hecho verdaderamente preocupante. Yo espero que se presenten todas las pruebas al respecto, Pedro, para esto. Y realmente los culpables sean señalados. No pase como en otras ocasiones que los culpables han quedado tapados bajo la mesa, porque si no, no hay forma de solucionar todos estos actos de corrupción. Y yo espero que también se estudien ministerios por ministerios todos estos sueldos que se pagan sin que ni siquiera se conozcan quiénes son los designados. Esto tiene que terminarse en nuestro país. Bien. Mira, tú mencionabas al inicio el asunto de la pandemia y de cómo hay naciones que ya la tienen fuera de control.
La situación es grave, por ejemplo, en la India. En la India, el domingo, tenía contabilizado 16.500.000 personas afectadas del coronavirus. Y en ese día, en las 24 horas del domingo, murieron 2.624 personas. Dios mío. Eso es gravísimo. Eso te revela que la situación a ese país se le fue de la mano. Ya todo el sistema hospitalario del Estado, una nación de más de 1.000 millones de habitantes, está colapsado. Se agotó el oxígeno. Se están improvisando hospitales de campaña en algunos lugares. La Organización Mundial de la Salud hizo saber, señor Tedros Adhanom, hizo saber que la situación de la India debe poner a todo el resto de la humanidad en advertencia de lo grave que esto acontece. Esta es una crisis que no tiene parangón en la historia de la Organización Mundial de la Salud. Y lo peor, Pedro, es que mientras haya un país del mundo como está la India, hay un riesgo de contagio a todo alrededor. Por eso es que el multilateralismo se ha puesto de manifiesto lo necesario que es ponernos todos a uno para terminar esto. Ahora, en un país como la India, donde hay un hacinamiento total de personas, donde una cuarentena es imposible de realizar, porque ¿cómo se realiza una cuarentena en un país donde viven los sistemas sanitarios son muy débiles? No existen. Los sistemas de agua potable también. En la India, que sin embargo es un país industrializado. Un momentito. En algunos lugares, claro, y conviven. La estructura productiva de ese país es industrializada. En la India hay energía atómica, en la India hay desarrollo manufacturero del más alto nivel. Te producen todo. Convive un tipo de sociedad con otro tipo de sociedad, porque también hay una clase alta grande. Lo que pasa es que... Pero hay la pobreza más extrema y hay, como tú dices, un abandono total de lo que se llama la limpieza, sanidad. El uso del agua como factor básico. El agua y el jabón. Y los animales en la calle, también hay una convivencia muy fuerte con los animales en la India. El agua potable en la India es un bien que se lo disputan. Imagínate tú, la mayor parte de la población. Así ha llegado de último esta pandemia a los países más pobres. Hemos, por un lado, tenido hasta suerte que haya llegado de último, pero ¿de qué ha valido? Si a pesar de ya tener más experiencia en el manejo de la pandemia, ha afectado de una manera tan severa. Si nos sirve de consuelo, nosotros somos una de las naciones reconocidas por la Organización Panamericana de la Salud, una dependencia de la Organización Mundial de la Salud, que mejor ha manejado la pandemia. Aunque tenemos una infectación de un 17% de las pruebas que se hacen. Sí. Se incrementó, era un 10 y ha venido subiendo. Después de la Semana Santa y después de la liberalización de la... si nos sirve de consuelo también, una empresa transnacional, la Jabil Healthcare, acaba de abrir, como tú viste, el presidente de la República inauguró una planta donde se invirtieron $27 millones para producir kits completos de prueba rápida de PCR. En 30 minutos, este kit que se está produciendo ahí, que se va a producir ahí, están ya en la parte final de la instalación de los equipos, te podrá decir si tienes o no el virus, pero con una PCR, o sea, con una prueba ya de alto nivel. Va a emplear 500 personas, está ahí en Jaina. Eso es para exportación, pero hay que suponer que una parte de esos kits se destinará al mercado interno. Pero cuando tú hablas de una empresa de zonas francas para exportación, ahí se está hablando de una capacidad de producción extraordinaria, masiva, de una empresa internacional, la de Jabil Healthcare o Jabil Healthcare. Vamos a ver. Cosa muy importante para nuestro país, Pedro, pero ya que tú mencionas las pruebas PCR,
¿qué te parece esto que ahora los seguros solo van a pagar una sola prueba PCR anual a cada paciente en un momento donde los seguros han ganado más que nunca? Porque el año pasado se demostró que las personas acudieron mucho menos al médico. De hecho, la clase médica estuvo quejándose sobre esto y entonces ganaron más y ahora van a cubrir solo una sola PCR. Yo quisiera que uno de los espacios que tenemos 3 de 15, ¿no? Ahora, o más, lo dediquemos al tema de la salud, porque... Y particularmente la seguridad social en su conjunto, porque ahí se han acumulado ya 15 años después de su entrada en vigencia el sistema dominicano de seguridad social. Se han acumulado ya deficiencias visibles, tanto en lo que tiene que ver con la prestación de servicios de salud, como también en el sistema pensional, que son gravísimos y que deben ser corregidos ya. Mientras dicen eso, mientras se acumulan esos beneficios, las aseguradoras privadas dicen que el Estado le debe 4.000 millones de pesos por las pruebas, o sea que no se la ha pagado. Acuérdate que las pruebas se generalizaron cuando el Estado dispuso que iba a pagar directamente a las aseguradoras privadas y a las propias del Estado los costos de las pruebas PCR que se hagan en medio de la pandemia. Por eso que tú viste que se quiere limitar a una, lo que en un momento como este, que precisamente estamos amenazados de un rebrote de la pandemia, sería catastrófico, sin duda alguna. Pero sería, dices tú, entonces esto no es seguro, todavía los seguros... Bueno, es una decisión que se anunció hace apenas unos días. Yo creo que ya los seguros solo... Pues yo pregunté y mi seguro me dijo que sí, que solo una prueba anual se cubrirá a partir de ahora. Bueno, si el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es la que maneja el sistema, le da visto bueno a esta decisión finalmente, y si el Estado mismo la patrocina, entonces estamos ante una situación... Estamos perdidos. Sumamente riesgosa. Desde el inicio de la pandemia lo que se habló era la necesidad de pruebas. ¿Tú sabes cuánto cuesta una prueba PCR en el mercado? 4.000 pesos. Bueno, yo que tengo gripe me la acabo de hacer y a mí me costó 4.500 pesos, que nunca me había hecho una y me la cubrió el seguro, de hecho. ¿Te la cubrió el seguro? Sí, pero porque nunca me había hecho una. Ah, bueno. Por eso tuviste la suerte de que no tuviste la necesidad de hacértela antes. Pero esa situación es sumamente grave. Solo la clase media podrá pagar eso. Los pobres no podrán pagar esa prueba. Bueno, la clase media siempre te corrige. Eso le consume un tercio de los ingresos formales. Vamos a ver, el 70% de la población dominicana que tiene un trabajo. Hay que corregir eso de la clase media. Vamos a ver de los muchachos que están aquí, si ellos podrían un mes sí, un mes no, pagar 4.500 pesos. ¿Tú podrías pagar 4.500 pesos un mes sí, un mes no? No, pero sí, de tu sueldo, ¿tú lo podrías sacar? No, yo no. Yo creo que no mucha gente lo puede, porque es que la gente vive con su presupuesto contado. O sea, sacar 4.500 pesos, el que tiene un hijo o 2 hijos, que paga casa, que paga teléfono, que paga transporte y que paga comida, yo lo dudo mucho que lo pueda hacer. Un salario mínimo nacional de 17.000 pesos. No te vaya el salario mínimo. Que promedia 13. Pero es que no te vaya el salario mínimo. Que promedia 14. Pero es que no te vaya el salario mínimo, que eso es lo que no quiero, Pedro. Vete a una gente que gana 40.000 pesos, 60. Ponte una gente que gana 60, no lo va a poder sacar. ¿Por qué? Porque va a dejar de pagar la casa. Va a dejar de pagar el mismo seguro médico. Mira, vamos a entrar al fondo de este programa. Vámonos a la pausa y volvemos en el próximo. Sí, bueno. Volvemos. Amigos, y como corto informativo, hoy hablaremos sobre por qué se ha revalorizado la tasa de nuestro peso, cosa que pocas veces pasa. Para esto hablaremos con el economista Carlos Espert, quien nos explicará por qué pasa esto. Efectivamente, Mónica, es bien inusual que ocurra una revalorización del signo monetario en
en lo que respecta al tipo de cambio. Para empezar, tenemos que definir que el tipo de cambio es el valor que tiene una moneda local con respecto a las divisas. En el caso dominicano, las divisas, digamos, de referencia son el dólar, porque es el área de influencia general, y el euro, por el impacto que tiene obviamente el turismo europeo en la isla. Entonces siempre estamos haciendo mediciones con referencia a esas dos divisas. Lo que hemos podido observar es que en la administración anterior del presidente Danilo Medina, aunque debemos recordar que no es un tema del gobierno central el que define el tipo de cambio, sino del Banco Central, que es el que específicamente lo define, lo fija. Pero en todo caso, en la administración anterior lo que vimos era una devaluación, microdevaluación sistemática semanal ajustada a la inflación anualizada. Desde que comenzó la nueva administración, se verifica un proceso diferente, donde se paralizaron las microdevaluaciones y paulatinamente se ha ido apreciando en el tiempo el tipo de cambio. Ahora, ¿cuáles son los factores, que la pregunta que hiciste originalmente, que influyen en que se pierda valor, o sea, en que la moneda vaya devaluándose en el tiempo como se verificó hasta agosto del año pasado? Bueno, cuando las reservas internacionales del Banco Central no son suficientes, cuando el presupuesto nacional se ejecuta de forma desequilibrada, cuando la tasa de inflación es más alta que la tasa de interés bancaria, cuando existe desconfianza en los agentes económicos y públicos en general, cuando la balanza comercial se torna deficitaria en más de un periodo, por la salida del país de capital en forma de divisa, por aumento de masa monetaria, por pérdida de valor de la divisa de referencia en los mercados internacionales, cuando el servicio de la deuda externa es más alto que el financiamiento externo, o por la caída del Producto Interno Bruto. Ahora, cuando ocurre exactamente lo contrario a todo lo que hemos dicho, es cuando se puede verificar el impacto positivo de una revaluación del tipo de cambio. Y esto nos protege el valor de nuestra moneda y por eso el Banco Central está tan centrado en garantizar el nivel de los precios en nuestro país. Y Carlos aquí es nos donde trajo una gráfica. Sí, exactamente. Aquí es donde tenemos la gráfica donde pueden apreciar con claridad cómo desde agosto del 2020, que teníamos el tipo de cambio a 58,35 pesos, a la fecha lo tenemos a marzo del 21, 57,17 pesos. Es un 2% de revaluación de agosto a marzo, pero en un escenario de inflación acumulada del 5,55% que fue el cierre del 2020, lo cual significa que es todavía un poquito más la revaluación en contexto. Y claro, la primera referencia o la primera pregunta que nos hacemos es, ¿tenemos nosotros las reservas internacionales suficientes como para poder soportar un proceso de revaluación? Y la respuesta es positiva, porque pasamos de julio del 2020 de 6.690 millones de dólares a marzo del 2021 con 12.174 millones de dólares, gracias, entre otras cosas, a la emisión positiva formalmente aceptada de bonos soberanos y un préstamo de 500 millones que se recibió del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso es lo que proporciona la masa monetaria en divisa que tiene el Banco Central en sus manos y que le permite jugar con el tipo de cambio. Por eso, amigos, se ha revalorizado nuestra moneda, el peso dominicano. Continuamos. Amigos, hoy miércoles que grabamos este programa que saldrá mañana jueves, asistimos a la rueda de prensa donde se expusieron los resultados preliminares de la economía de marzo y de todo el trimestre en el Banco Central. Nos satisfizo mucho saber que los datos al cierre del mes de marzo reflejaron una subida de 10.6, una cifra de un número de dos cifras ya, es el segundo número positivo en el crecimiento después de toda la pandemia desde marzo del 2020. Tenemos unas gráficas que le vamos a pedir que no las pongan. Aquí tenemos, fíjense que podemos ver que desde enero del año pasado, del 2020, cuando tuvimos un crecimiento de 4.7 positivo, en febrero subimos un 5.3 positivo y en marzo ya desde la pandemia tuvimos números negativos, incluso en abril que fue la mayor caída de 29.8, pues si vemos la línea roja,
por fin hemos subido un 10.6 en febrero. Claro está que todo esto no quiere decir que hayamos subido un 10.6 desde lo positivo, sino que tendríamos que restarle todo lo que es esta caída. Si nos vamos a la próxima lámina, vemos aquí los sectores que más han crecido y vemos que construcción ha crecido un número espectacular de 56.8, con todo lo que esto arrastra, que es mucho de empleos, ventas, desde cemento, varillas y demás. También vemos, bueno, quiero señalar que en esta cifra también están incluidos, por ejemplo, la construcción de algunos hoteles, están, como dije, la venta de los materiales y también las soluciones habitacionales de bajo costo y de medio costo que se han comenzado. Es importante destacar la zona de la manufactura en zona franca, que tiene un 32.4%, la manufactura local 13.4% y la explotación de minas y canteras, pero que esto más bien explicó el gobernador, que ha sido más bien lo de las minas para la construcción, no tanto de minerales. Hemos visto todo esto que suma el 10.6%. Continuamos un poco aquí con las próximas gráficas y vemos que el sector financiero se ha mantenido muy estable, teniendo una liquidez de un 21.5% en marzo, que una morosidad de un 1.9%, que es bastante baja para lo que es una época de la pandemia. Así vamos viendo otras gráficas en la indicación de banca múltiple, si la vamos pasando hasta la política monetaria, que es la gráfica que nos dice cómo estas políticas exactamente, muy bien, cómo estas políticas, la actividad que mantienen las condiciones monetarias favorables asociadas al plan de estímulo puesto en marcha por el Banco Central desde inicio de la pandemia, el cual concluyó con la reducción de 150 puntos básicos de la tasa de política monetaria, pasando de un 4.50% a 3%, que es su mínimo histórico en este momento. Creo que son números muy, muy halagadores en este momento de pandemia y que principalmente ha llegado ya el dinero a lo que son las micros y medianas empresas que estaban demandando porque estaban ahogadas por el momento que vivimos. Por supuesto, hay otros sectores que están en negativo, como bares, restaurantes y hoteles. Todavía tenemos esto en negativo. Se están haciendo grandes esfuerzos para que haya un repunte en este sentido. Esperamos que para finales del año haya una llegada, una recuperación turística, y ya será en el 2002 donde se prevé una recuperación posiblemente total. Comenzamos ya con nuestro invitado de hoy. Vamos a darle la bienvenida al abogado Amadeo Peralta y vamos a hablar de todos estos casos de corrupción, desde el gobierno pasado planteado, Odebrecht, pasando por el caso Antipulpo, caso Caracol y este caso Coral, tan impactante en este momento, donde se ha visto envuelto el ayudante del presidente Danilo Medina, el del cuerpo de ayudantes. Adelante, Amadeo Peralta, bienvenido.